Si quieres aprender a programar en Python, estás en el lugar correcto. Esta es una serie de videos con la cual empezaremos hoy día con variables. Variables te sirven para poder entender lo más básico de Python y en este video veremos qué son, cuáles son sus diversos tipos, cuáles son cosas que necesitamos para poder usarlas y manipularlas, errores comunes y todo eso para poder después pasar a cosas más complicadas en los siguientes capítulos. Hoy día utilizaremos diversos materiales, los cuales quedarán disponibles en nuestra comunidad. Abajo encontrarás los enlaces para poder así descargar estos archivos y poder seguir paso a paso en tu propio computador lo que estamos haciendo. Antes de meternos de lleno en las manos en la masa con Python, es importante hablar de por qué se usa. Este lenguaje de programación es bastante simple de entender, es bastante versátil y, por supuesto, como ha sido tan popular este último tiempo, de hecho, fíjense en este gráfico que está ahora en pantalla, en cual solamente vemos que la adopción ha ido subiendo y si lo tuviéramos más actualizado sería probablemente más aún. Es sin duda uno de los lenguajes que más gente habla en Internet. O sea, probablemente si encuentras un error vas a poder encontrar fácilmente la solución. Y como hay tantos datos respecto a Python, también los modelos de inteligencia artificial generativa saben mucho de él. Entonces, si le preguntas a ChatGPT o a Gemini o a Claude sobre distintas cosas que te están pasando cuando estés programando, vas a poder encontrar rápidamente soluciones con esas plataformas, lo cual nos permite entender un poco más de cómo estas herramientas también construyen soluciones. El lenguaje sirve para demasiados casos de uso. En pantalla pueden ver distintas disciplinas y abajo el nombre de algunas librerías, como por ejemplo en el caso de aprendizaje automático e inteligencia artificial está PyTorch, Sklearn y otras más. También en análisis de datos están librerías como Pandas, en las cuales también tenemos un video que podrás encontrar referenciado en la descripción. Se puede ocupar para desarrollo web, para ciberseguridad y para un sinfín de otras cosas más. Es decir, este lenguaje es considerado un lenguaje de uso general. No solamente te sirve para una sola cosa, sino para un montón más. Y por ende, es bastante versátil y bastante útil poder aprenderlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar en esta serie de videos? Vamos a ocupar algo que se llama Google Colab. Y si aún no has escuchado de esta plataforma, te recomiendo ir al video que ahora podrás ver referenciado en pantalla, en cual te explico cómo es esta plataforma que se llama Google Colab. Pero en resumen, es una plataforma en cual Google nos entrega una pequeña parte de sus servidores para que podamos correr código sin tener mayores configuraciones. Esto nos permite unificar un poco el lenguaje que vas a tener tú en tu computador con el que yo tengo en el mío y otras personas también. Y así vamos a poder estar seguros que vamos a poder partir programando desde cero sin mayores complicaciones. Python obviamente también se puede instalar en sus computadores y se puede instalar en entornos de otras interfaces como la más popular llamada VS Code, pero hoy día vamos a ocupar Google Colab para poder estar seguros que todos vamos a tener la misma experiencia y podamos continuar adelante sin mayores complicaciones en la configuración. Y antes de pasar al código derechamente, vamos a explicar de qué se tratan estas cosas de las variables. ¿Qué son las variables? Piénsenlo como si fueran un contenedor, como una cajita, ¿cierto? Donde vamos a ir almacenando alguna información. Esa cajita tiene una etiqueta al frente en cual tú puedes ver de qué se trata. Por ejemplo, ahora en pantalla ven una que se llama precio. Y a esa etiqueta, a esa caja que se llama precio, le vamos a colocar adentro un valor, ¿ya? Y ese valor se va a llamar, en este caso va a decir 1200. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cada vez que quiera encontrar lo que se refiere a precio en este mundo donde están estas cajas, va a retornar el valor de 1200. Pero, ¿cuál es la gracia de tener variables? Como dice su nombre, van a ir cambiando y pueden mutar en la medida que esto vaya evolucionando. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso del precio, es que si el precio se actualiza, por ejemplo, en el próximo año aumenta y ahora vale 1500, yo puedo haber construido toda una infraestructura, todo un código de programación, todo un procedimiento en torno al precio actual y cuando se actualice ese precio actual, el código no se va a romper porque lo único que voy a hacer es cambiar ese 1200 que estamos viendo ahora en pantalla por ejemplo, un 1500 y el código y el procedimiento va a continuar igual. La magia de esto es que podemos tener esta especie de contenedores en los cuales vamos a poder almacenar información que además vamos a poder seguir ocupando cuando se actualicen. Cuando hablemos de las variables en Python, las vamos a escribir como está ahora en pantalla. Vamos a colocar un nombre, ¿ya? Al principio, por ejemplo, el precio, ¿ya? Precio escrito todo de continuo, y vamos a poner un signo igual.
Ese signo igual lo que está hablando es que vamos a asignar, ojo con el vocabulario porque vamos a empezar a ocupar esos términos más frecuentemente, vamos a asignar la variable que tiene nombre-precio y le vamos a asignar el valor, ¿ya? ¿Cuál es el valor en este caso? El 1200. Y esto lo que va a hacer es crear dentro de la memoria de nuestro computador, vamos a ver cómo luce en unos instantes, una variable nueva, en este caso del tipo entero, vamos a conversar también de este tipo de variables, y que va a tener el valor de 1200. Por ende es importante saber qué tipo de variables tenemos a mano. En Python existen muchos tipos de variables. Los más populares son los que están ahora en pantalla y son los más básicos que vamos a ocupar para poder ir entendiendo el mundo a través de estas variables. Primero, la que está al principio es una que se llama int o integer, que quiere decir número entero. Acá es donde almacenamos valores que no tienen decimal. Es decir, los números ya no son tan simples como solamente tener un número, sino que tenemos que hacer una distinción entre enteros y decimales. Después, los decimales no se llaman decimal, como podrían haberse llamado en otros lenguajes de programación. En Python se llaman float, y son aquellos números que tienen punto algo. ¿Por qué hago recalcar en el punto? Porque el punto es el separador de miles, por ejemplo, acá en Chile, no es el separador decimal, pero vamos a ocupar el estándar que se ocupa en otros países, que es punto para separar los decimales. Luego hay algo que se llama string o cadena, o informalmente también le decimos texto, que básicamente almacena información que es solamente un texto. Es decir, por ejemplo, comillas hola, eso es un texto, o comilla hola, ¿cómo estás? También es otro texto. Y bool, que es la última que está ahí, es una variable que simplemente toma el valor de true, es decir, que es verdadero, o false, que es falso. Es muy similar como cuando hablamos en código binario, donde 1 suele significar que algo está activado, por ejemplo, una luz prendida, y 0 significa que está desactivado, como por ejemplo una luz apagada. Y eso nos sirve para modelar estados, por ejemplo, que solamente puedan tomar el hecho de que existan o que no existan. Por ejemplo, en e-commerce o comercio electrónico, nosotros hablamos, por ejemplo, que si una orden está en proceso, que quiere decir que la persona compró, pero aún no le hemos entregado el producto. Podría yo tener una variable que se llame está en proceso, y si es true, significa que sí lo está, y si es false, asume que no. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas a continuación, yendo a Google Colab. Si es la primera vez que ocupas Google Colab, te recomiendo de nuevo ir a este video que les comentaba antes, pero si no, probablemente ahora podrás ir a tu navegador y voy a escribir colab.new. Y esto nos va a ir y nos va a abrir un cuaderno de Python nuevo, desde cero. Si tú tienes una cuenta de Google, esto se va a loguear automáticamente, si no vas a tener que entrar a una cuenta de Google. ¿Ya? Ahí es donde Google nos pasa una máquina virtual. Entonces ahora estás en un cuaderno nuevo. Yo tengo precompletado algunos títulos y por ende me cambiaré a este. Si tú quieres una versión completa de este cuaderno, te la dejaré vinculada en el link que estará abajo para que puedas ir a nuestra comunidad de School y descargar todos los archivos que estamos viendo directamente desde ahí. En él podrás encontrar todo este cuaderno en cual explica todo lo que vamos a ver hoy día en detalle. Pero por mientras, yo voy a ir a este donde te podré explicar básicamente con esta estructura que ahora ven en pantalla. Vamos a hablar de los tipos de variables. Y para las variables, lo primero que vamos a hacer es eventualmente crear una, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en esta cajita de código, ¿ya? Si ustedes no ven una cajita de código, pueden ir acá arriba donde dice más código y le va a crear esta cajita. Y en esta cajita, ustedes van a crear la variable que estábamos viendo antes de precio, por ejemplo. Y voy a ir y voy a tipear en mi teclado igual 1200, como estábamos viendo. Y ahora voy a apretar el botón de play que tengo acá al costado. La primera vez que hago esto se va a demorar un poquito más que lo habitual porque se va a conectar con el servidor que Google me está entregando para que podamos correr Python. Si se dan cuenta, no tuve que instalar nada porque este cuaderno de Google Colab tiene ya Python configurado. La diferencia con hacerlo en tu computador es que esto puede variar y que puede ser más o menos complicado en eventualmente instalarle Python. Ahora que tenemos esto ya, no ha cambiado mucho, ¿cierto? Vamos a ir abajo a esta sección donde en la esquina inferior izquierda dice variables. Voy a pinchar ahí y al costado vieron que apareció esto que dice precio de tipo int, que es int, lo que hablábamos antes de integer o números enteros. Y dice que tiene el valor de 1200. Es decir, como ustedes pueden ver ahora, los enteros pueden ser declarados con
derechamente colocarle el número. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar mi guión bajo número igual, por ejemplo, 5. Estos números además pueden ser negativos. Entonces voy a decir mi número guión bajo negativo igual menos 4. Fíjense que cuando yo apriete clic acá, el inspector de variables que está ahora a la derecha va a actualizarse y va a recibir estas dos nuevas variables. Van a aparecer en un ratito más cuando esto se actualice la visualización. Como pudieron ver, ahora se actualizaron estas variables y ahora tengo tres variables. Tengo mi número, que toma el valor de 5, mi número negativo, que toma el valor de -4, y la que ya teníamos de precio. Este inspector de variables algunas veces, especialmente en el último tiempo en Google Colab, está teniendo problemas para actualizarse. Entonces, si ustedes no pudieron actualizarlo porque no les funcionó en su lado, no significa que no esté. Si vieron que está este check al lado de la celda, significa que efectivamente recibió la información. Esto simplemente puede tener algún retraso en actualizarse y ahí, lamentablemente, ¿cómo se soluciona? Simplemente tengo que actualizar la página y volver a intentarlo. Lamentablemente eso está funcionando así ahora, probablemente en unos meses más ya esté solucionado consistentemente. Entonces, vemos que estamos viendo ahora que tenemos estas variables, precio, mi número negativo. Nótese también que yo tomé una convención que no necesariamente ustedes tienen por qué seguir, que dejé el nombre en minúsculas y separé las cosas que normalmente vendrían en un espacio con un guión bajo. Esto no es obligatorio. Ustedes eventualmente podrían hacer algo como esto. Podrían colocar mi espacio, número con una N mayúscula, por ejemplo, o cualquier otra manera que ustedes lo quieran hacer. Por ejemplo, en vez de guión bajo, podrían tener dos guiones bajo y después asignar la variable. Eso no es obligación, no hay un estándar fijo, pero es bastante bien visto en Python que en general se siga el estándar que están viendo ahora, que se llama Snake Case. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que no debiesen ir aquí? Por ejemplo, ustedes deberían evitar, por ejemplo, ocupar tildes. Por ejemplo, voy a tratar de escribir acá, si me acompaña mi teclado, número. Por ejemplo, acá, eso, por ejemplo, que acabo de poner ahora en pantalla, donde le puse un tilde a la U, eso en realidad no se los recomiendo, porque no es el estándar en general. También otra cosa que es una mala práctica, que de hecho no te va a funcionar, es que tú le coloques mi espacio, por ejemplo, número. Ahí siempre hay que tener algún separador, en este caso se suele ocupar el guión bajo. Pero siguiendo, fuera de esas reglas, ustedes pueden ser bastante flexibles con sus variables. Mi recomendación es que siempre sean en minúscula, que sea separado por guiones medios y que ojalá sean bastante representativos. Yo, por ejemplo, podría haberles derechamente haber puesto algo como x igual a 5 y después cuando vuelvo a este cuaderno días después no voy a entender qué significaba x o qué es lo que quería representar. Ojalá sus variables estén bien nombradas, es decir, sean bastante representativas de lo que quieren hacer. Voy a eliminar esta celda de código y nos quedaremos aquí. Para los decimales vamos a crear un número decimal. Entonces voy a decir mi guión bajo número decimal. Voy a decir igual 3.14, que ustedes saben de que viene de pi. Y voy a apretar acá el botón de play y como se dieron cuenta, apareció acá mi número guión bajo decimal, que es de tipo float y que toma el valor de 3.14. Es decir, no tiene el mismo tipo que el anterior, que era un número. Cuando tiene decimales, efectivamente esto importa, ¿ya? Y se revela en un número diferente. Y los booleanos, como les decía, solamente pueden tomar dos estados, verdadero o falso. Entonces, ¿cómo por ejemplo puedo pasar esta variable? Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame es-hombre, que va a reflejar si el usuario es hombre o no. En mi caso, yo lo soy, entonces voy a ir y voy a colocar true. Nótese que acabo de hacer lo siguiente, acabo de colocar true con mayúscula. ¿Por qué? Porque es así como es la convención del valor verdadero. Si yo escribo true, voy a colocarlo acá abajo, voy a colocar es hombre-2 para ver la diferencia y escribo true en minúscula, van a ver que de partida me está señalando algo aquí. Está diciéndome, oye, tú tienes ¿quieres mencionar una variable que se llama true? Porque podría haber sido un nombre de otra variable y no lo reconoce con un color distintivo. Acá arriba pudieron ver de que el color del estado verdadero pasó a tener un color azul.
Y eso te dice que efectivamente está siendo reconocido como alguna de estas dos instancias de true. También podría ocupar false. En este caso voy a decir es mujer y voy a poner igual, false, de la misma manera, con F mayúscula. Y como pueden ver, toma el mismo color azul, reconociendo que es uno de los dos estados. Y cuando ejecuto esta celda, que en mi teclado rápidamente lo puedo hacer con Command Enter si estás ocupando Mac o Control Enter si estás ocupando Windows, al costado me aparece es hombre y es mujer de tipo bool y que toma el valor true o false. Y una de las variables que vamos a ocupar más durante este video son los textos o strings. Es rara la palabra string, pero es la que más se ocupa para poder hablar de esto. También hay gente que le llama cadenas, que es un poco extraño, ¿cierto? Pero en la traducción literal de string vendría siendo cadenas. Entonces, vamos a ir y vamos a crear, por ejemplo, una variable que se llame nombre. Y acá ustedes pueden colocar su nombre, yo voy a colocar el mío, que es Sebastián. Y fíjense que aquí sí puedo colocar los acentos. ¿Por qué? Porque es un texto. Puede tener todas las características de un texto. En este caso, le puse comillas. ¿Ya? Y esas comillas, al colocarlos, nótese que colocaron mi valor en rojo. Entonces está señalizando, oye, este color rojo medio burdeo, no sé, yo no soy tan bueno para los colores, efectivamente está siendo reconocido como un tipo string. El string también se puede ocupar con comillas simples. Entonces, por ejemplo, si yo coloco nombre, y acá le voy a poner nombre 2, por ejemplo, mi segundo nombre es Ignacio, ¿ya? En vez de ocupar estas comillas que son las que generalmente ocupo, puedo ocupar comillas simples que asumo están aquí, sí. ¿Ya? Esas comillas simples y es la misma convención, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora voy a correr esto y las dos variables se crearon y se guardaron de la misma manera. En este caso se guardaron con comillas simples y esa convención de guardarlas con comillas simples simplemente como lo procesa esto dentro de su memoria, independiente de que si tú ocupas las comillas dobles o las comillas simples. Por convención y por simplemente porque en el teclado en español está más accesible, vamos a seguir ocupando las comillas dobles, pero si ustedes se sienten más cómodos con las simples, no hay ningún problema. Ahora, ya habiendo introducido un poco cómo podemos ocupar estos cuatro tipos de variables, las enteras, las decimales, los booleanos y los textos, vamos a empezar a hacer algunas manipulaciones de estas variables. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es algo que se llama concatenar, que yo puedo ir unificando en un solo gran texto cosas que se compongan por otras cosas. Si quisiera, por ejemplo, unificar dos cosas de un texto que están separadas, las podría juntar. Eventualmente esto podría hacerlo así. Por ejemplo, supongamos que voy a decir que una persona vive en un lugar, ¿ya? Entonces voy a decir, por ejemplo, que la ciudad, en este caso va a ser, comillas, Santiago, que es un string, y voy a ponerle el nombre que está arriba, que es Sebastián, pero lo voy a volver a colocar simplemente para que estemos seguros que estamos los dos procesando. Yo podría eventualmente escribir, dado que tengo estas dos variables, que esta persona vive en esta ciudad. Para eso voy a tener que mezclar ambas cosas, es decir, tomar el nombre Sebastián y ponerlo donde debería ir y tomar la ciudad Santiago y ponerla donde debería ir. Entonces voy a escribir lo siguiente, voy a escribir el usuario cuyo nombre es, y acá debería yo decir el nombre, ¿cierto? Voy a añadir en mi teclado un más, ¿ok? Y en ese más voy a agarrar este string que acabo de escribir y lo voy a concatenar con el string que estaba mencionado anteriormente. El usuario cuyo nombre es nombre, nótese que ahora estoy llamando la variable que ya existe, más, comillas, espacio, vive en la ciudad de, y ahora más de nuevo, y voy a colocar la ciudad aquí, ¿ya? Cuando yo ejecute esto, se va a compilar todo lo que acabo de hacer y va a decir, fíjense, el usuario cuyo nombre es Sebastián, ¿de dónde sacó el Sebastián? De la variable nombre, vive en la ciudad de, y fue a buscar la parte donde escribí Santiago, ¿ya? Es decir, concatenamos en base a ocupar este indicador que es el más. Vamos a ver más adelante también que hay distintas maneras de concatenar. Vamos a profundizar esto más cuando veamos la función print, pero una de las que más se ocupa es algo que se llama los
fstrings. Y para eso, yo lo único que tengo que hacer es comenzar con la letra F de formatted, digamos, de formato, y después empezar a escribir el texto donde yo quiero hacer eventualmente algunos reemplazos. Por ejemplo, el usuario cuyo nombre es, y ahora voy a escribir aquí nombre, en un momento determinado veremos cómo transformarlo, vive en la ciudad de ciudad. ¿Ya? Fíjense que hasta el momento, si yo ejecuto esto así, el nombre no va a ser reemplazado y la ciudad tampoco. ¿Cómo le digo que este nombre en realidad es la variable? Tengo que envolver esto a través de unos paréntesis de llave. Ahí sí. ¿Ya? Es decir, con los paréntesis que estoy colocando ahora. ¿Ya? Entonces voy a envolver la variable nombre con estos y la variable ciudad con estos paréntesis de llave también. Y ahora cuando vuelva a ejecutar esta celda, esto que abajo aparecía con ciudad y con nombre, va a ser reemplazado con el valor actual de nombre y con el valor actual de ciudad. Entonces voy a correr esto. ¡Tarán! Y ahora tengo efectivamente el texto, el usuario cuyo nombre es Sebastián, vive en la ciudad de Talcahuano. ¿Qué es lo genial de este tipo de cosas, de temas de variables? Es que fíjense que ahora esto me da enorme flexibilidad. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar acá y decir, por ejemplo, nombre es Ignacio y la ciudad es Punta Arenas, yo puedo volver a compilar esta celda y ya no va a decir el usuario cuyo nombre es Sebastián, vive en la ciudad de Santiago, va a decir el usuario cuyo nombre es Ignacio, vive en la ciudad de Punta Arenas. ¿Ya? Lo ejecuté y ahora las variables, si se dieron cuenta, a la izquierda, o sea, a la derecha, se actualizaron, aparecieron como un pequeño flash y un color en amarillo. Y dice, el usuario cuyo nombre es Ignacio vive en la ciudad de Punta Arenas. ¿Por qué no se actualizó el de abajo? Porque está en una celda de código diferente, entonces tengo que ejecutar esto de nuevo y sin yo haber tocado este código, lo único que va a hacer es ir a buscar los nuevos valores de nombre y los nuevos valores de ciudad y va a generar el texto nuevo. Y ahora apreté esa celda, la ejecuté y dice el usuario cuyo nombre es Ignacio vive en la ciudad de Punta Arenas. Entonces, fíjense que ahora puedo armar textos con diferentes partes, como si estuviera armando un puzzle, como si estuviera armando un Lego. Y esto es lo mismo que ustedes ven cuando van a un sitio web, por ejemplo. Cuando ven un sitio web y ustedes se ingresan con su usuario y contraseña, les saluda. Por ejemplo, ahora yo voy a ir y voy a abrir Claude, que es una de las aplicaciones de IA más populares de este momento, y cuando apenas se abra y vaya a la parte de chat, siempre me saluda, ¿cierto? Dice, de vuelta al trabajo, coma, Sebastián. Ese Sebastián, ¿de dónde lo sacó? De una variable que tiene mi nombre. Entonces ellos hicieron exactamente lo mismo que acabamos de hacer. El string 1 era de vuelta del trabajo, coma, espacio, espacio, y después lo reemplazaron con el nombre del usuario, que era Sebastián. También podemos ocupar funciones, vamos a profundizar más de funciones en alguno de los siguientes videos, pero podemos ocupar algunas cosas para poder manipular estos strings. Por ejemplo, supongamos que yo quiero mostrar la ciudad, que en este caso es Punta Arenas, pero la quiero colocar en mayúsculas. Puedo apretar punto y escribir upper con 2p, paréntesis abierto y cerrado, y ahora el mismo string que estaba antes, ahora lo va a mostrar en mayúsculas. Si seguimos la misma lógica, si yo voy a ciudad y le escribo .lower, ahora va a decir lo mismo en minúsculas. Si hago esto, pero le pongo .title, existe una convención que se llama title case, que vendría siendo como nombre propio en Excel, si es que algunos lo conocen, y lo que hace es retornarte el string con la primera letra en mayúsculas y la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Punta Arenas en separado. Y la última que les quiero mostrar es la función replace, que por ejemplo yo acá podría colocar esto y me va a pedir, si le pongo el paréntesis, me va a pedir dos cosas. Uno, me va a pedir el texto que estaba antes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero reemplazar el Punta Arenas, y no sé, le voy a colocar, por ejemplo, Arenas, lo quiero cambiar, Arenas, que es el texto viejo, coma, por ejemplo, del este. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy cambiando donde dice Punta Arenas para que se vuelva a Punta del Este. Entonces voy a apretar acá y ahora efectivamente tomó el texto base que era Punta Arenas y donde decía Arenas lo cambió a del Este.
¿Esto qué me permite hacer? Me permite hacer distintas manipulaciones en el texto. Vamos a ver que esto obviamente toma un valor cuando esté manipulando mucho más información, pero por ahora quédense con la idea de que si bien tenemos variables, estas variables además podemos jugar con ellas, podemos transformarlas, podemos editarlas y nos permite dar mucha más flexibilidad en base a los strings. Y el último tipo que veremos hoy día es uno que se llama non. Y para eso, por ejemplo, crearé una variable que se llame ventas-del-día. Y si coloco acá, por ejemplo, non, ojo que lo escribí con N mayúscula, eso es bastante importante, voy a ejecutar esta celda y van a ver que eventualmente se crea una variable de tipo non. Esta variable es importante distinguirla de las variables que toman un valor, pero ese valor es cero, por ejemplo, o no existente. Por ejemplo, acá, si yo dijera las ventas del día es non, eso quiere decir que yo no tengo información de las ventas del día. No significa que las ventas del día hayan sido cero, ¿ok? Eso sería, por ejemplo, si yo hiciera aquí y le pusiera un cero. Eso quiere decir que ese día no vendí nada. Acá, non, lo que quiere decir es que hay una ausencia de ese dato. Aún no tengo el dato de las ventas del día o por algún motivo no se guardó bien, ¿ok? Entonces, estos 5 tipos que vimos recién son los más básicos para poder entender esto. Una cosa muy importante y que es bastante diferente a otros tipos de lenguajes de programación es que en Python, por ejemplo, si yo escribo acá una variable, voy a escribir variable guión bajo dinámica, van a ver que, por ejemplo, si yo le asigno un 10, eso vendría siendo un tipo int, ¿ya? Ejecuto esto y al lado es ahora un tipo int. Si yo a esta variable la cambio y le digo, por ejemplo, 10.1, nosotros sabemos que es tipo float. Voy a ejecutar esto y van a ver que se transformó en el costado a tipo float. Es decir, Python detecta automáticamente cuál es la variable que mejor hace calce con, con ese tipo de valor. Por ejemplo, ahora voy a ir y voy a cambiar esto y le voy a poner, por ejemplo, hola. ¿Ya? Comillas, hola. Eso quiere decir que es un string. Si ejecuto de nuevo esa celda, la variable al costado cambió y ahora dice string. ¿Esto qué quiere decir? Que Python no necesita una declaración activa de que tú vas a colocar acá una variable de tipo int, float, booleano, sino que lo detecta automáticamente. Una cosa muy importante es que muchas veces yo necesito, por ejemplo, ir transformando variables de un lado hacia el otro. Por ejemplo, si yo tengo una variable que vendría siendo, por ejemplo, un número float, supongamos que quiero ver que le pregunto a alguien por una evaluación de una película y le voy a decir evaluación, guión bajo, película, y la persona me dijo que opinaba que esa película era un 4.54. ¿Ya? Muy específica esta persona. Pero yo no puedo guardar esa evaluación si es que no es con una nota entera. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Si yo ejecuto esta celda, van a ver que al costado se crea esta evaluación película, y es de tipo float con 5.4. Supongamos que yo la quiero transformar en número entero, lo que hago es hacer lo siguiente. Escribo int, ¿ya? Y le coloco paréntesis, evaluación guión bajo película, y lo que va a hacer es ahora mostrarme cuál sería la representación en número entero de esta variable que actualmente es un float. Si aprieto Enter, van a ver de que hice 4. ¿Ya? Es decir, no aproximó, no redondeó esa variable, porque si no hubiese sido un 5, sino que simplemente la truncó y le quitó todo lo que eran los decimales y dejó solamente la parte entera, que es 4. ¿Ya? Es decir, las variables pueden de alguna manera convertirse entre ellas. Eso es particularmente importante, por ejemplo, cuando quiero hablar de textos. ¿Ya? Por ejemplo, quiero decir, hola, yo soy Sebastián y tengo, y acá voy a colocarle la cantidad de edad. Vamos a asumir que voy a colocar edad igual a ver, adivinen, 36. ¿Ya? Entonces, hola, soy Sebastián y tengo edad. ¿Ya? Y voy a colocarle más años. ¿Ya? Entonces ahora va a decir, hola, soy Sebastián y tengo 36 años. Eso es lo que quiero que tenga como objetivo. Si yo presiono ahora acá, me da un error. ¿Por qué? Porque la edad es de tipo int. ¿Ya? De hecho, ¿qué me dice? Oye, solamente puedes concatenar strings, no ints.
Entonces, para eso, si yo quiero hacer esta concatenación y que diga, hola, soy Sebastián y tengo 36 años, tengo que agarrar esta variable que es int y envolverla en una función que se llama str, y eso lo que va a hacer es transformar esa edad a formato string. Y ahora sí se puede concatenar bien, ¿ok? Entonces hay veces que las variables que tenemos guardadas de una manera necesitamos transformarlas a otras. Muchas veces la transformación es lógica. Nosotros vemos que un número 36 podría ser perfectamente un texto que diga 36, pero no necesariamente es al revés. Si yo, por ejemplo, tengo la variable nombre, que sabíamos que antes la voy a volver a llamar, que se llama Sebastián, y esta la quiero transformar a int, esto no tiene ni un sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no existe un número cuyo sea Sebastián, digamos, ¿ya? Entonces me va a dar un error. Entonces, si bien estas funciones existen y se pueden ocupar, tienen que ocuparse con algún grado de sentido. ¿Ok? Dicho eso, volvamos ahora al cuaderno que van a poder encontrar en la comunidad donde están todos estos casos que hemos visto y mucho más. Y vamos a ver rápidamente algunos otros tips que deberían saber. Por ejemplo, una de las cosas que podemos ocupar es una función que se llama type. ¿Ya? Voy a conectar este cuaderno y voy a ejecutar allí y van a ver que si yo agarro una variable que se llama myString, que dice hola Python, y luego le pido el type, es decir, lo vuelvo en esa función type, me puede decir de qué tipo es. Y en este caso me está diciendo, oye, la variable myString es de tipo str. Si yo hago exactamente lo mismo con acá abajo, donde tengo una variable que claramente es entero, que lo que deberíamos esperar, que dijera class int, ¿ya? Y así funciona, ¿ya? Entonces, yo puedo eventualmente obtener cuál es el tipo de una variable para ver si eventualmente necesito hacer alguna transformación como la que vimos antes o la puedo ocupar tal cual viene. También es importante saber de que las cosas que son números, como los int y los float, pueden tener operaciones matemáticas y esos tienen símbolos dentro de esto. Son bastante parecidos a los que puedes ver en otras plataformas, como por ejemplo si acá yo defino dos números, por ejemplo, número A siendo 2 y número B siendo 3, si yo coloco número B más, signo más, número A, obviamente eso es una suma y me va a dar 5. Si hago lo mismo, pero lo separo por un guión medio, eso lo que va a hacer es una resta. Si voy acá y le coloco un asterisco entre ellos, va a ser una multiplicación. Ojo que esto quizás no puede ser un poquito menos intuitivo a lo que ustedes hayan visto en otras plataformas, porque hay veces que la gente le pone un punto, le pone una X, ¿ya? Acá es un asterisco. Las divisiones son con un slash y hay otras operaciones que, por ejemplo, hay una que se llama módulo, que ustedes no han escuchado de esa operación, no se compliquen mucho, pero es básicamente cuando yo divido los dos números, cuánto es lo que me sobra de la parte entera. Si yo hago clic acá, me va a decir 1. ¿Por qué? Porque número B es 3, número A es 2, 3 dividido 2, cabe una sola vez el 2 y sobra 1. ¿Ya? Otro ejercicio similar es que, por ejemplo, acá pueda definir dos números nuevos, número C y número D. En este caso, por ejemplo, van a ver que el 13 yo lo divido por 4, cabe 3 veces perfectamente y después va a sobrar 1. Es decir, 3, 8, 12, le sobra 1 hacia el 13. Entonces el módulo me dice 1. ¿Ok? Este es un poquito más extraño respecto a otros lenguajes. Si yo quiero decir que algo está elevado, ¿ya? Yo en otros lenguajes lo que hubiera hecho era quizás algo como esto, número guión bajo B, y acá hubiera puesto un símbolo que me va a tomar un tiempo encontrar acá en mi teclado, número guión bajo B, y acá pongo el gorrito, número. Si esto yo lo hubiera hecho, por ejemplo, en Excel, hubiera entendido que esto yo quería agarrar el número B y elevarlo a A, ¿ok? Acá en Python eso no va a funcionar, no es el símbolo, así que vamos a quitar esto. ¿Cómo lo hago? Lo hago con número, dos asteriscos, A, o ocupando una función que se llama pow, que es de power, porque es el elevado a, en inglés se dice power of, y acá sería número b, en este caso 3 elevado a 2. Cuando ejecuto esto en ambos términos, o sea, perdón, 3 elevado a, dejaría buscar los números que eran arriba, era número b es 3 y número a es 2, es 3 elevado a 2, por lo tanto 3 por 3 da 9, ¿ok? Vamos a seguir abriendo el collab y una de las cosas que quiero gastar un poquito de tiempo es esta diferencia, ¿ya? Porque esto suele ser confuso para las personas que están recién empezando.
Hay un vocabulario que ocupamos hace un momento atrás que se llamaba asignar. Es decir, por ejemplo, aquí en esta variable yo pongo inventario igual 3000 y lo que estoy haciendo es crear una variable dentro de todas las variables que hemos creado ahora en este ejercicio que se llama int y que tiene el valor de 3000. ¿Qué pasa si esa variable después yo la quiero actualizar? Ya no quiero que sea 3000, sino que, por ejemplo, ya tenía 3000 productos en inventario y acabo de comprar 2000 más. Lo que tengo que hacer es agarrar el número que me quede de los 3000 y añadirle 2000. Para eso voy a hacer algo que luce medio extraño, pero se entiende fácil cuando uno ya toma práctica. Fíjense que acá, para poder actualizar el inventario, estoy diciendo, oye, vas a actualizar la variable inventario y la vas a actualizar de la siguiente manera. Vas a tomar en el lado derecho los 2000 que le quiero añadir y además los vas a sumar con el valor actual de inventario. Es decir, cuando yo apriete aquí el play, este número de 3000 va a tomarse como base, se va a reemplazar aquí, como si yo hiciera esto, y se va a actualizar el valor de inventario. Es decir, 3000 más 2000 va a sumar 5000. Voy a apretar acá, ¿ya? Y ahora se acaba de actualizar aquí a 5000. Si lo hago de nuevo, voy a actualizarlo de nuevo y va a ser 7000. Y así sucesivamente, cada vez que yo apriete este botón, voy a ir añadiéndole 2000 a la variable que ven ahora al costado, ¿ya? Es decir, fíjense que aquí estoy haciendo asignación y acá estoy tomando el valor de la variable, ¿ya? Eso se puede acortar, no vamos a entrar en ese detalle porque me parece que es menos intuitivo para que uno lo pueda revisar, pero uno lo puede acortar a cosas así. Ya puede colocar más igual 2000, es decir, más igual significaría que tomas la variable base y le añades 2000. Y así hay operadores que están acá abajo escritos, si es que algún día les interesa profundizar en eso. De nuevo, no se los recomiendo si están partiendo, pero cuando ya tomen práctica, quizás de pronto les conviene volver aquí. ¿Por qué es tan importante que gastemos tanto tiempo en entender los tipos de datos? Es porque los tipos de datos son esenciales para poder entender cómo programar bien. Hay situaciones que nosotros estamos modelando en base a lo que está pasando en la vida real. Y hay muchas veces que ese tipo de datos están acotados y que hacen sentido en una sola manera. Por ejemplo, si yo coloco la edad y le coloco comillas, lo que estoy diciendo es un texto y los textos no se suman. Es decir, la edad no debería poder sumarse uno si lo tuviera modelado como un texto. En este caso, por ejemplo, si yo voy aquí y creo una variable edad y la ejecuto, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no puedo sumar 30 en texto más 5. Para eso, si yo quisiera efectivamente que eso ocurriera, tendría que cambiar la variable edad a int, como hablamos antes. Entonces es importante que ojalá esa variable, si está tratando de modelar algo que se debe sumar, restar o se tiene que operar matemáticamente, sea guardado como un número. De la misma manera, si es que no necesito hacer eso, como por ejemplo un número de teléfono o un número de identificación, como por ejemplo el que podría ser el root acá en Chile, ojalá no lo guarde como int, ¿ya? Lo guarde como texto. ¿Por qué? Porque yo no quiero sumar números de teléfono, no quiero dividir números de teléfono, no quiero elevar a un número ese tipo de cosas. No quiero sacar estadísticas como promedio de los números de teléfono, no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, sería mejor guardarlo como un texto. Y para ir finalizando esta primera parte de variables y operaciones, les voy a contar algunos errores comunes que veo en mis estudiantes. Primero, es que muchas veces hay gente que porque está apurada usa una variable antes de declararla. ¿Ya? Acá en Python es secuencial, es decir, vamos desde lo más arriba hacia lo más abajo. Y en Colab también, o sea, en el fondo desde las celdas que van más arriba hacia las celdas que más abajo. Entonces, por ejemplo, acá van a ver que en mis variables acá al costado yo no tengo ninguna que se llama precio total, ya no la he creado. Es decir, si yo corro esta celda ahora, no hay nada que yo pueda llamar para poder mostrar el valor de precio total. Entonces, cuando ejecute esta celda, me va a dar un error y me va a decir que precio total no está definido. En ese caso, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que primero definir la variable, la tiene que declarar antes de poder ocuparla. ¿Ya? Entonces aquí sí funciona. Si ustedes acaban de poner atención en que aquí dice print, tranquilos, lo vamos a ver en un siguiente video. Vamos a hablar de esta función y de la función input. ¿Ya? Luego, segundo también, un error también típico es que las personas suelen pensar de que la función int redondea. Ya los tocamos anteriormente, pero solamente para estar seguro que no se les olvidó,
Si yo agarro un número como 3.9, que debería ser 4 redondeado, si yo le pido la parte entera, lo que está haciendo es extraer el 3. Es decir, ese 3 sale aquí. Y el 2 de 2.1 no se va, o sea, pareciera que estuviera aproximado a 2, pero en realidad lo que está haciendo es simplemente extraer la parte entera. Otra cosa que la gente suele confundir, especialmente al inicio, después cuando ya ponen esto en práctica hartas veces ya no es tan confuso, es que de repente van a ver algunas veces que hay algo que dice doble igual, ¿ya? Lo vamos a empezar a ver más en profundidad en los siguientes videos cuando entremos a la parte de condicionales, pero el doble igual sirve para poder comparar dos valores, ¿ya? Es decir, número con un solo igual a 10 significa que estoy declarando una variable que se llama número y que va a tomar un valor entero de 10. Cuando después hago número igual a 10, lo único que estoy haciendo es preguntar si esa variable es realmente 10. Entonces, por ejemplo, ahora ejecuto esto, me va a decir verdadero. ¿Por qué? Porque primero asigné la variable 10, ya apareció, o sea, la variable número con el valor de 10 ya apareció en mi costado derecho y luego pregunté si efectivamente ese número era 10, ¿ok? Entonces cuando estén asignando se ocupa un solo igual, cuando estén comparando se ocupan doble igual. Vamos a aprender mucho más de eso en la clase de condicionales. Otro error común que veo es que muchas veces hay personas que escriben eh, puntos para separar miles, ¿ya? Que es algo que, por ejemplo, en Chile se podría, porque el separador de decimales en Chile es la coma. Entonces, por ejemplo, estaría muy tentado a escribir, por ejemplo, un float de esta manera. Y en realidad eso no va a funcionar bien porque hablamos de que los separadores de decimales en Python son los puntos y acá estarían en conflicto. Si yo quisiera de alguna manera igual separar esto visualmente, puedo ocupar guiones bajos, como lo están viendo aquí. No es un estándar que se los recomiende. Yo en general 3 millones lo guardaría simplemente así, pero si ustedes quieren estar seguros de que se ven los 3 millones, también lo pueden hacer así. Cuando lo ejecuten, la variable igual se va a guardar sin los guiones. Pero los guiones medios lo único que hacen es a ti hacerte la vida más fácil para poder ver ese separador en pantalla. Así que eso es la clase 1 de variables. Si se dan cuenta, lo que hemos aprendido ahora es que en lenguaje de programación es muy importante saber de que por detrás está siendo guardada esta información de cierta manera. Vimos las principales maneras de guardar cosas, como los integers, los floats, las cadenas de texto y los booleanos. Pero además también hablamos de una variable que es none, ¿ya? Que esta es lo que hace es guardar cuando hay ausencia de cosas, ¿ya? Durante el resto del curso veremos más tipos de variables. Estas son las más básicas. En particular, más adelante hablaremos, por ejemplo, de las que toman estructuras que permiten guardar más información dentro de ellos, como las listas, las tuplas, los diccionarios y otras cosas más. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y si quieres ver el archivo que estamos viendo ahora en pantalla y con el cual hemos interactuado durante la clase, te puedes unir a nuestra comunidad de School en evoacademy.cl/comunidad o en el link que encontrarás abajo en la descripción, el cual te llevará eventualmente al post dentro de School donde vamos a dejar los archivos de este y también vamos a abrir una sección de preguntas para que ustedes, si tienen alguna pregunta y quieren que nuestro equipo les ayude a entender, la pueden dejar ahí también. Y si te interesa poner en práctica lo que hemos visto en la clase de hoy, puedes ir a nuestra comunidad de School y encontrar el ejercicio que ahora ves en pantalla, Mermeladas Messi. Es un ejercicio sencillo en el cual simplemente pondremos en manos en la masa para poder resolver un problema teórico sobre qué hubiera pasado con Messi si se hubiera dedicado a vender mermeladas en vez de al fútbol. Te invitamos a poder resolver el ejercicio ahí y si no, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día y en el siguiente video seguiremos avanzando en cómo entender más de este mundo de programación con Python. Hasta la próxima.